Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de ECF en el US Tour. Hoy conmigo Sara. ¿Cómo estás, Sara? Bien, con muchas ganas de ver esta quinta parte de la National Convention. Una parte que os va a sorprender porque en este pabellón había cosas bastante diferentes. Si os gustan las cartas retro y la memorabilia, no os perdáis este capítulo. Bueno, pues volvemos al Stephens Convention Center, aquí en Chicago, cerca del aeropuerto, y hoy os vamos a mostrar unas de las partes interiores de que no todo el mundo tenía acceso. Pudimos acceder al Ser Prensa, en el cual se encontraban las salas de reuniones de varias empresas muy importantes del sector, como por ejemplo Topps y alguna otra. Mirad la sorpresa que nos encontramos aquí en el pabellón de reuniones de Topps, con estas cartas a tamaño gigantesco de las últimas colecciones. Impresionante, la verdad. Me gustó mucho verlo. Y ya sabéis que si os gustan nuestros vídeos, darle a like, suscribíos y no os olvidéis de activar la campanita si no queréis perderos ningún vídeo, ya que nos ayuda mucho a poder continuar con el canal. ¿Verdad, Sara? Sí. Bueno, y aquí tenéis la app de Ludex, que era como la encargada de guiarnos allí por la National. Te descargabas la app y tenías el plano si querías encontrar algún puesto en concreto. Como eran unos pabellones tan sumamente grandes, nosotros sí que la utilizamos alguna vez. Y vamos a ir ya a este apartado que se llama el Hall D, en el que os vamos a mostrar todo lo que vimos este día. Sí, para empezar, por aquí tenemos PSA, aquí a la izquierda, que estaban realizando gradeos en el propio show. Además, vendían cartas del evento gradeadas por ellos, como auténticas, nada más, pero bien. Y vimos mucha carta deportiva vintage en este pabellón, además de muchas cartas de deportes americanos, béisbol, fútbol americano. Sí, y estas que son tipo sello, que creo que eran como de paquetes de cigarros o de cerillas. Sí, de la época 1900 a 1930 o 1940. Y también tenían bastante sección de ropa. En este caso, ¿qué tenemos aquí, Dani? Pues estos camisetas, chandals de equipos de la NBA de los años 70, 80, 90. Precios los hemos visto más económicos, pero muy bonito verlo, la verdad, Sara. Sí. Y por aquí seguimos viendo un poquito de memorabilia, que también había mucha en este pabellón. Mira, Sara, ¿qué hemos encontrado por aquí? Son cómics gradeados, como por ejemplo este de Capitán América, con un 9,8. ¿Con qué compañía están gradeados estos? CGC. Parece que es una de las compañías más famosas por aquí para el gradeo de cómics. Sí. Mirad esta antiguaya, con un 8,5. $50. Bueno, el sí. primer What If del año 89. Si eres súper fan de esto, no está mal de precio, ¿verdad? Nada mal. Por aquí, algo con un 3, un cómic del año 68 de Superman. Oh, madre mía. ¿Cuánto costará un gradeo de cómic en CGC aproximadamente? 20 euros. 20 euros. O sea Sí. que $25, que es casi 20 euros. Sí. Es casi como si solo has pagado el gradeo y no te llevas el cómic. Está muy Es bien. solo un 3. Este cómic Ya. valió en su época muy poco.
y CGC está ahora en Europa. Tenemos que investigar si se pueden enviar cómics a Granada. Cuando lo sepamos os lo haremos saber. Y aquí está el stand de GTS, esta distribuidora de cartas, que ya limitaba este pabellón con el siguiente, el de los Breakers. Pero seguimos viendo el pabellón C, en el cual nos encontramos también mucha memorabilia de hockey. Había por allí hasta una Stanley Cup firmada por un montón de jugadores, pucks firmados, todo tipo de memorabilia, tanto antigua como moderna, de hockey y otros deportes, como podéis ver por aquí. Dani, ¿y qué tenemos aquí en esta cesta? Autógrafos on card de diferentes jugadores de béisbol, como por ejemplo este Troy Glaus por $15, o este Todd Helton por solo 35, 15. Imagino que serán jugadores no demasiado populares, pero aquí tenemos algo como la Rookie, un Index Card de Willie Davis. No sabemos muy bien qué es. No sé. Aquí tenemos otro. Es un papel con un autógrafo, ni más ni menos. Tal cual. Y lo han gradeado. Y lo han autenticado con Becker para que la firma sea original. verdadera. Sí. Y aquí mirad esta carta con la firma de Bill Terry. Todo se certifica. Así los compradores saben con seguridad que este autógrafo es original. Bueno, y una cosa que nos gustó muchísimo es que en casi todos los puestos, sobre todo en este hall, había un poco de todo. Había cantantes, había cartas de deporte, había también TCG, otras colecciones, lo que viene siendo pues el puro coleccionismo. Sí, además allí, como veis, se colecciona de todo. Cualquier objeto antiguo que era coleccionable, siempre hay alguien que lo ha tenido, ha tratado de coleccionarlo, y hay gente que intenta comprarlo hoy en día. Aquí podemos ver estos Mystery Box de hockey que incluían una tarjeta de PSA. Thomas Edison, 3.950, Paul Walker, 7.500. Después de ver todas estas cartas de jugadoras femeninas, nos fuimos a comer. Y esta vez nos fuimos fuera del recinto a un centro comercial cercano. Se tardaba en llegar 15 minutos aproximadamente andando, y tenían más opciones de comida que en la propia National, que estaba todo bastante subido de precio. Bueno, ¿y qué os parece este cuadro de Regreso al Futuro? Espectacular. Nos encantó. Bueno, pues nos encontramos de nuevo en el pabellón de firmas. Aquí acabamos de conseguir este casco y esta pelota de béisbol firmada, y nos dirigimos a autenticarlas. En un vídeo futuro os mostraremos todo lo que autenticamos. A ver, ¿para qué es esta máquina? Pues esta máquina es para leer cartas. Las pones y te las escanea y te dice qué tipo de carta es la que has insertado. Está muy bien para seguir cartas masivamente a sitios como eBay o a sitios para el que ellos utilizan de hard dealer,
o Call X para subir todas tus cartas de tu colección y Pero- saber digitalmente qué es lo que tienes. Pero, o sea, queda registrado Lo escanea, compara con la base de datos y te dice la y te colección dice y cuál el es. número de carta. Claro, y las va añadiendo automáticamente. Y te ahorra un montón de trabajo digo. para hacer, si tienes una gran colección, para hacerlo uno a uno. Y aquí llegamos al pabellón de los breakers. No os podéis hacer a la idea de lo gigante que era, la cantidad de breakers que había. Y bueno, que sepáis que todos estos breakers tenían prohibido vender. Solamente iban allí a hacer aperturas y a crear contenido. Había stands más grandes, como los de Whatnot, que estaban haciendo unas aperturas un poco más importantes, pero había breakers de todo tipo y de todas partes de Estados Unidos. Sí, y tenían casi todos algún jueguecillo o alguna cosa para intentar entretener al público que se congregaba por allí. Bueno, ya vamos acercándonos al siguiente pabellón y cada 2x3 nos encontrábamos estos puestos de snacks con precios increíblemente altos en todos los casos. El agua se cotizaba alta, aunque luego en el baño se podía coger agua, tanto en el baño como en fuentes. A ver. ¡Hala! ¡Qué pasada! A ver ese dorado. Espera, a ver ese dorado. ¡Jo, increíble! ¿Qué precio tiene, por curiosidad? Es que no pone precio. Ah, no pone. See something you like, make an offer. Ostras. Vale. Mira, estos son papeles escritos, ¿no? Sí, mira, una frase de Gordon Cooper, astronauta. Una frase de Story Musgrave, otro astronauta de la NASA. O por aquí tenemos Melville Bell, juez de 1966, su firma. Hay políticos y escritores. También tenemos políticos, como por ejemplo Tipper Gore, la mujer de Al Gore, que escribió Yo, Richard, best wishes. Y después de ver todas esas camisetas de la NBA a un precio bastante reducido para estar firmadas y todo, nos encontramos con esa memorabilia de Hulk Hogan y de Mohamed Ali, firmadas sus prendas, increíble. Y aquí encontramos que había un car show más en Austin, otro car show más para Texas, en el que se iban a juntar más de 400 mesas. Y bueno, después de miles de pasos en nuestra app, por fin encontramos alguna carta de fútbol, como este Ronaldo de Leaf. No había demasiado, la verdad, en la National, costaba encontrarlo, pero alguna joyita había. Bueno amigos, pues por hoy terminamos
el próximo vídeo, la tercera parte del Soco, y habrá muchas sorpresas tanto en este vídeo como en el último de la Nacional. Gracias por vernos y hasta la próxima.